En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Buenos días, hermanos. Vamos a celebrar esta Santa Eucaristía correspondiente al jueves de la 13ª semana del tiempo ordinario, y vamos a colocar sobre el altar de Dios todas y cada una de las intenciones que tienen ustedes en su corazón. Vamos a pedir de manera especial por todas las familias, iglesia doméstica, para que sean escuela de fe, por la Iglesia de Lima, por la Iglesia en el Perú, por la Iglesia Universal, por el Papa Francisco, por nuestro arzobispo Carlos Gustavo, por todos los obispos, presbíteros y diáconos, y por todo el pueblo santo de Dios. Pedimos en especial por todos los integrantes del movimiento Cursillos de Cristiandad de Lima, que hoy tendrán su mañana de reflexión. Pedimos igualmente por todos los integrantes de la Hermandad del Señor de los Milagros y los jóvenes voluntarios del Hospital Rebagliati, y por nuestra comunidad parroquial Santa Mónica. Pidamos por los que no conocen al Señor, por los que no creen en Él, por los que no lo aman, por la conversión de todos los pecadores, por la conversión de todos nuestros familiares, amigos y conocidos, y por la conversión personal de cada uno de nosotros. Pidamos, hermanos, por los que se han apartado de la Santa Iglesia Católica, por todos los que impedimos que seamos uno, como Jesucristo el Señor y el Padre Eterno son uno, para que el mundo crea. Pidamos por todos los que sufren en el cuerpo y en el espíritu, por todos los enfermos, aquí presentes, en el Perú y en el mundo entero, en especial por todos nuestros familiares y amigos enfermos, y por todos aquellos que se encomiendan a nuestras oraciones. De manera especial pedimos por la persona, salud e intenciones de nuestros hermanos Inge Nogen, China de Olsen, Miriam Torres, Clemente Torres, Rodolfo Ivancuti, Olga Milla, Cecilia Fernández, Betty de Sotomayor, Guillermo Elías, familia Fernández Cabero, Teodolindo Rueda, Geraldine Macalupu, Ana Inés Isidro, Ana Arévalo, Gilberto Serrano, Leslie Romero, José Mendil Navarro, hermanos Alzamora Guzmán, Miguel Glasinovic, Enrique Solís, Cristian Monteverde, Alejandro Guela Chuquisuta, Víctor Elías, Guamán Rojas, Carlos Armas, Vania Naya y Nicolás. Pidamos finalmente por el descanso eterno de nuestros hermanos Manuel Álvarez, Milagros Sotomayor Ugarte, Lucía Vargas Herrera, viuda de Ceballos, Melquiades Isidro Gómez, Ricardo Rondoy, Pedro Milla, Ernestina Torres, Coti César Hacha, Lothar Frederick, Ana Fudimoto, Aide Aldana, Guillermo Alcántara Navarro, Isabel Martinelli, William Mayor, Rumilda Navarro, Enic del Castillo de Cela, Ramón Cela y Ricardo Viz. Hermanos, para celebrar
dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, que por la gracia de la adopción has querido hacernos hijos de la luz, concédenos que no nos veamos envueltos por las tinieblas del error, sino que nos mantengamos siempre en el esplendor de la verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la profecía de Amós. En aquellos días, Amasías, sacerdote de casa de Dios, envió un mensaje a Jeroboam, rey de Israel. Amós conjura contra ti en medio de Israel. La tierra ya no puede soportar sus palabras, porque así predica Amós: morirá a espada Jeroboam. Israel saldrá de su país al desierto. Dijo Amasías a Amós: vidente, vete y refúgiate en tierra de Judá. Come allí tu pan y profetiza allí. No vuelvas a profetizar en casa de Dios, porque es el santuario real, el templo del país. Respondió Amós: no soy profeta ni hijo de profeta, sino pastor y cultivador de higos. El Señor me sacó de junto del rebaño y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo de Israel. Y ahora escucha la palabra del Señor. Tú dices: no profetices contra la casa de Israel, no prediques contra la casa de Isaac. Pues bien, así dice el Señor: tu mujer será deshonrada en la ciudad, tus hijos e hijas caerán a espada. Tu tierra será repartida a cordel, tú morirás en tierra pagana. Israel saldrá de su país al desierto. Palabra de Dios. Los mandamientos del Señor son verdaderos y eternamente justos. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La norma del Señor es límpida y da luz a los ojos. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. La voluntad del Señor es pura y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y eternamente justos. Más preciosos que el oro, más fino que el oro fino.
más dulces que la miel de un panal que destila. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo consigo, y a nosotros nos ha confiado la palabra de la reconciliación. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo subió Jesús a una barca, cruzó a la otra orilla y fue a su ciudad. Le presentaron un paralítico acostado en una camilla. Viendo la fe que tenían, dijo al paralítico: «Ánimo, hijo, tus pecados están perdonados». Algunos de los escribas se dijeron: «Este blasfema». Jesús, sabiendo lo que pensaban, les dijo: «¿Por qué piensan mal? Que es más fácil decir: tus pecados están perdonados, o decir: levántate y anda. Pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados», dijo dirigiéndose al paralítico: «Ponte en pie, coge tu camilla y vete a tu casa». Se puso en pie y se fue a su casa. Al ver esto, la gente quedó sobrecogida y alababa a Dios, que da a los hombres tal potestad. Palabra del Señor. Muy queridos hermanos, estamos en este jueves eucarístico de la 13ª semana del tiempo ordinario y continuamos la lectura de la profecía de Amós y el capítulo ahora 9 del Evangelio según San Mateo. Y preguntémonos como corresponde siempre: ¿qué nos quiere enseñar el Señor? ¿Qué nos quiere decir? Y sabemos que se nos está hablando de la justicia con Dios, que es la fuente de la justicia entre los hombres. Es decir, Jesucristo viene a reconciliarnos para que nosotros podamos reunirnos con el Padre. Él asume nuestras culpas porque somos culpables y Él, con su perdón, hace justicia. Él, para que nosotros también hagamos justicia, es decir, le demos a Dios lo que le corresponde y que le hemos quitado por nuestro pecado. Pero los seres humanos no queremos eso. Heridos por el pecado, somos rebeldes, contumaces. Y eso lo vemos en la primera lectura y también en este pasaje del Evangelio según San Mateo que acabamos de proclamar. En la primera lectura continuamos con esta profecía de Amós, que tal vez no es tan fácil de entender en su enseñanza si no tenemos alguna información que conviene que recordemos. Y lo primero es que Amós es profeta en el reino del norte,
Es decir, esto ocurre luego de la división del reino a la muerte de Salomón. Se divide en dos, el reino del sur y el reino del norte. Pero Amós no es del norte, él es del sur, él es de Judá y ha ido a profetizar al reino del norte. En el reino del norte reina Joroboam. Joroboam tiene temor porque la división recién se ha producido, que si la gente va a Jerusalén, donde está el templo, en el sur, en Judá, la gente sus ciudadanos pueden querer reunificar el reino y él quedarse sin nada. Y entonces Jeroboam, que ve las cosas con un criterio temporal, pasajero, político, es decir, su conveniencia, no la del pueblo y mucho menos la de Dios, decide hacer templos en el norte, no por mandato de Dios, sino por su propio capricho. Y crea uno de los templos en Betel, que significa casa de Dios. Y por eso es que así empieza este pasaje que hemos escuchado. Amasías dice sacerdote de casa de Dios, es decir, de Betel, donde está el templo. Pero Amasías, igual que ese templo, tampoco es un sacerdote que es del linaje de Leví, es decir, no es descendiente de Aarón, es decir, no es sacerdote de Dios, ha sido puesto políticamente también por Jeroboam. Y entonces Amasías se comporta como un funcionario político, y entonces no le gusta lo que dice Amós, porque Amós les está diciendo que ese reino se va a ir a la ruina, que Jeroboam y todos los demás van a desaparecer, y no quiere que Amós diga eso. No le interesa si es verdad o es mentira, lo que pasa es que no le conviene. Y por eso que se llama sacerdote, en lugar de hacer oración, lo que hace es le avisa al rey, porque para él Dios no es su rey, sino el rey es Jeroboam, algo meramente humano, solamente está preocupado de lo inmediato, de su propio bienestar material, porque él vive del sacerdocio, para él es un negocio. Y entonces no entiende y está molesto con Amós, que viene a hablar en nombre de Dios. Y por eso es que le dice, vete a tu tierra, anda a tu lugar, ¿para qué vienes acá? Ahí profetiza. Y entonces Amós le va a decir, yo no soy profeta ni hijo de profeta. Eso le significa, mira, yo no vivo de esto. Yo no hago estas cosas porque estoy buscando un bien temporal, un bien pasajero. Yo hago estas cosas porque Dios lo manda. Pero cuando uno está comprometido con lo pasajero, con la opinión de los demás, no va a aceptar la verdad. Y por eso también ahora mucha gente no quiere que les digan las cosas de Dios. Se quieren ellos mismos autocanonizar. Se creen los perfectos, los santitos. Apenas les dicen algo, se irritan, se molestan, empiezan a complotar entre ellos. Y claro, creen que pueden engañar a Dios, pero ni siquiera las criaturas humanas las podrán ni pueden engañar, solo se están engañando ellos mismos. Y entonces se disfrazan de una falsa piedad, se disfrazan de una falsa fe, en realidad se están buscando que servir a ellos mismos, al mundo y a Satanás. Más importantes son las apariencias, y el Señor llega a lo profundo de nuestro corazón. En la práctica son paralíticos,
no se van a poder mover, simplemente van a buscar su autocomplacencia, camino de perdición. Y de alguna manera eso se ve también en el Evangelio, en el capítulo 9 que hemos escuchado. Vemos dos grupos de personas. Esos amigos que llevan a ese paralítico y esos otros que se ponen a criticar a Jesús, que le dicen que blasfema. Justamente esos son los que siglos después, ya instalados en Judá, ya no con Jeroboam, pero sí con Herodes, han hecho de la fe, han hecho del sacerdocio, han hecho del templo, ya no del templo del norte porque ya no existe, un negocio. Y entonces ya Jesús también les estorba, ya Jesús les molesta, porque Jesús habla del pecado. Y ellos no quieren que se hable de pecado, no quieren que se hable de la injusticia contra Dios, porque ellos han hecho negocio de los pecados. Y entonces, ¿qué hacen? Si tú quieres que te perdonen los pecados, paga, haz tu ofrenda. Es decir, le han engañado a la gente de que el perdón de los pecados es algo que se compra y se vende con dinero, con bienes pasajeros. No necesita arrepentimiento. Y entonces Jesucristo, que llama a la conversión, les incomoda, les afecta su negocio. Y por eso Jesús, viendo la fe de los amigos del paralítico, le va a decir al paralítico, tus pecados son perdonados. Y viendo la falta de fe de los demás, le va a decir al paralítico, toma tu camilla y anda. Nosotros tenemos que preguntarnos, ¿cómo está nuestra fe? ¿Por qué nos acercamos al Señor? ¿Por qué lo buscamos? ¿Porque queremos que nos dé algo? ¿Porque queremos de Él alguna cosa? ¿O porque lo amamos sobre todas las cosas? Porque es nuestro Señor y nuestro Rey. Pero si así fuera, esa fe se tiene que manifestar en el amor a los demás. Nos dirá San Juan en otro pasaje de su primera carta, que es quien dice que cree en Dios y ama a Dios, a quien no ve, pero no ama a sus hermanos a quien ve, es un mentiroso. Es decir, nuestra fe tiene que dar fruto. Se ve en nuestras obras de caridad, de amor verdadero, no de falsa filantropía, no simplemente hacer, entre comillas, cosas buenas que no son sostenibles para el aplauso y que los demás nos miren, sino por amor a Dios, porque nos reconocemos como hijos. Y por eso Jesús le dirá a este paralítico, hijo, porque Él viene a reconciliarnos, perdonándonos de nuestros pecados, pero incorporándonos a su familia, a la familia de Dios. Y nosotros, que por naturaleza no nos corresponde, nos da la dignidad de hijos en adopción. Pidamos pues a nuestra Madre Santísima que nos endurezca nuestro corazón y reconozcamos a Jesús, que viene como en cada Eucaristía, manso y humilde, para que nosotros comprendamos que sin Él no podemos ser justos, que sin Él no podemos amar, y el hombre lo que necesita, lo que desea, porque en lo profundo de su corazón sabe que solo amar lo hará feliz. Pero para amar nosotros, criaturas humanas, primero tenemos que experimentar el amor de Dios, llenarnos de ese amor y luego, por ese amor, amar a los demás. Que esta Eucaristía, sacramento de amor,
nos ayude a renovarnos en Jesucristo y en el Espíritu Santo para ser verdaderos testigos de esa buena noticia, de esa reconciliación que el Padre nos concede en su Hijo amado y en el Espíritu Santo. Que así sea. Para que seamos realmente cada vez más hijos de Dios, nosotros y todos los hombres, elevemos nuestra oración confiada al Padre, para que donde hay guerra se alcance la paz, roguemos al Señor. Para que donde hay odio nazca el amor, roguemos al Señor. Para que donde hay ofensa se dé el perdón, roguemos al Señor. Para que donde hay opresión se obtenga la justicia, roguemos al Señor. Para que donde hay discordia se logre la unión, roguemos al Señor. Para que donde hay duda se afirme la fe, roguemos al Señor. Para que donde hay error se reconozca la verdad, roguemos al Señor. Para que donde hay desesperación ilumine la esperanza, roguemos al Señor. Para que donde hay tinieblas se haga la luz, roguemos al Señor. Para que donde hay tristeza llegue la alegría, roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestras plegarias. Haz que lo que pedimos lo procuremos realizar en nuestra vida, confiando en tu gracia, en tu amor, hoy y cada día, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida.
Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la viga y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Oh Dios, que actúas con la eficacia de tus sacramentos, concédenos que nuestro ministerio sea digno de estos dones sagrados. Por Jesucristo, nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias y alabarte, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, en todos los momentos y circunstancias de la vida, en la salud y en la enfermedad, en el sufrimiento y en el gozo, por tu siervo Jesús, nuestro Redentor, porque Él en su vida terrena pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el mal. También hoy, como buen samaritano, se acerca a todo hombre que sufre en su cuerpo o en su espíritu y cura sus heridas con el aceite del consuelo y el vino de la esperanza. Por este don de tu gracia, incluso cuando nos vemos sumergidos en la noche del dolor, vislumbramos la luz pascual en tu Hijo, muerto y resucitado. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos a una voz el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman,
todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Carlos Gustavo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Atiende todas las intenciones de estos hijos tuyos que has congregado en tu presencia y que tú conoces, Señor. Te pedimos de manera especial por todos los que sufren en el cuerpo y en el espíritu, por todos los enfermos, aquí presentes, en el Perú y en el mundo entero, en especial por todos nuestros familiares y amigos enfermos. De manera especial te pedimos por la persona, salud e intenciones de tus hijos, Inge, China, Miriam, Rodolfo Iván, Olga, Cecilia, Betty, Guillermo, familia Fernández Cabero, Teodolindo, Geraldín, Ana Inés, Ana, Gilberto, Leslie, José, hermanas Alzamora Guzmán, Miguel, Enrique, Cristian, y por todos los integrantes del movimiento Cursillos de Cristiandad, de la Hermandad del Señor de los Milagros y el voluntariado de jóvenes del Hospital Rebagliati. Recuerda a tus hijos y por la persona, salud, intenciones de Alejandro, Víctor, Carlos, Vania y Nicolás. Recuerda a tus hijos Manuel, Milagros, Lucía, Melquiades Isidro, Ricardo, Pedro, Ernestina,
Coti, César, Lothar, Ana, Aide, Guillermo, Isabel, William, Ramón, Enig, Ricardo, Carlos, Salvador y Rumilda, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Concédeles que, así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su castísimo esposo, los apóstoles, Santa Mónica, San Agustín y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con todos ustedes.
Este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Oremos. La ofrenda divina que hemos presentado y recibido nos vivifique, Señor, para que, unidos a ti en amor continuo, demos frutos que siempre permanezcan. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Glorifiquen al Señor con sus vidas. Pueden ir llevando la paz. Hagamos la oración a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra las maldades y perversidades del demonio. Reprímele, Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan por el mundo para la perdición de las almas. Así sea. Encomendémonos a nuestra Madre Santísima, a San José, a Santa Mónica y a San Agustín. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Con Jesús, José y María, Santa Mónica, San Agustín y San Miguel Arcángel, tengan un bonito día, una bonita mañana de reflexión. Que Dios los bendiga. Mucho ánimo. Buenos días, queridos hermanos. En nombre de la Vocalía de Espiritualidad le damos la más cordial bienvenida a esta mañana de reflexión del mes de julio. Cómo vivimos nuestra fe, y se encuentra a cargo del Reverendo Padre Ernesto Rojas. Les dejo pues con el Padre. Queridos hermanos, vamos en esta mañana que la providencia de Dios nos regala para vivir. Vamos a recibir juntos pues la luz de Dios, desde la palabra de Dios, desde la realidad de nuestra fe. Justamente a propósito de un tema que no es otro que vivir esa fe hoy. Vivir esa fe hoy en tiempos de pandemia, vivir esa fe hoy en tiempos de incertidumbre, vivir esa fe hoy en el presente que la providencia nos regala, para justamente vivir en él. Vamos a disponernos para compartir esta reflexión, para acoger pues lo que el Señor nos quiera dar como luz, como gracia, como fuerza a partir de este punto concreto que es esta charla, esta reflexión. Vamos a prepararnos con un momento de oración. Vamos a pedir al Espíritu Santo pues que esté, que venga y que nos haga pues vivir en su gracia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu, Señor, y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz de tu Espíritu Santo, concédenos pensar, hablar, obrar y sentir según Él, para gozar siempre de tu consuelo. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Amén. Santa María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. Amén. Bien, vivir la fe hoy. Ese es pues el tema propuesto para esta mañana de particular apertura, ¿verdad?, a la gracia, buscando de Dios justamente ese don que nos haga capaces también hoy de seguir adelante en este tiempo tan particular de incertidumbre, de preocupación, de dolor también para mucha gente que está concretamente afectada o lo ha sido intensamente afectada por esta enfermedad, por la pobreza que todo esto ha traído, por todo el dolor que todo esto está causando no solo en nuestro país, sino por supuesto en el mundo. Bien, vivir la fe hoy. Ojo que el enunciado del tema no dice vivir la fe en tiempos de enfermedad, de pandemia o en tiempos de calamidad. El tema es vivir la fe hoy. Y me parece que es extraordinariamente importante este punto, porque decir hoy como el tiempo que se nos da para vivir, justamente nos ayuda a entender que más allá, pero desde las circunstancias, es que nuestra vida cristiana sucede. O sea, lo fundamental en la vida cristiana no son las circunstancias, la pandemia, la epidemia, la cuarentena, la crisis económica, la pobreza, la enfermedad. No es vivir la fe en tal o cual circunstancia, sino el punto es vivir la fe hoy. La idea del hoy es fundamental. El valorar el hoy como justamente el tiempo de gracia que nos concede el Señor para vivir, eso es lo principal. ¿Ya? Dice precisamente la palabra de Dios, hoy es tiempo de salvación. Es decir, en ese lugar concreto donde estamos, en ese momento particular en el que nos encontramos, es ahí que la gracia, que la salvación de Dios se nos da, se nos ofrece como un don hoy, actual, para ahora. Y en esa línea, creo que vale la pena profundizar un poquito en el sentido de este hoy. Ya hemos puesto como primer punto que no es un presente, no es una hora que está, digamos, abandonado ahí, ¿no?, en medio de la historia del mundo, en medio del espacio infinito en el que existimos, ¿verdad?, en nuestro pequeño planeta azul, sino que en ese ahora, en ese hoy de la vida, tenemos la posibilidad de recibir algo grande. Tenemos la posibilidad de acoger una gracia y desde ella, pues, vivir. Esto es fundamental. Cuando los hombres que salieron al espacio por primera vez hace ya, pues, algunas décadas, ¿verdad? Cuando se empezaba este tema de los viajes espaciales y comenzó a haber imágenes de la Tierra desde el espacio, pues era conmovedor, era increíble poder ver la Tierra como desde un punto exterior, porque nosotros precisamente estamos dentro, ¿no es cierto? Estamos debajo de esta capa de nubes, pero la ciencia hizo posible esto, mirar la Tierra como un punto con todo lo que es para nosotros y significa para nosotros, pero dentro de una inmensidad inabarcable, dentro de una inmensidad gigantesca, una inmensidad inimaginable, el espacio. Y
una de las sensaciones, una de las impresiones que podían salir y salieron en esa época es: qué desamparados, qué poca cosa somos, qué pequeños somos en medio del universo. Un punto, un planeta, en medio de un universo gigantesco. Pobres nosotros, solos en el espacio, viajando en esta especie de nave, ¿no?, que es la Tierra, que gira. Pues bien, desde la realidad de la fe sabemos que esto no es así. Sabemos que ni la Tierra, ni el universo, y entonces nuestra vida y nosotros, ninguno está abandonado en medio de la nada, sino que siempre estamos bajo la mirada, bajo el poder que cuida de nosotros, que es amor por nosotros, que es el poder de Dios, la mirada de Dios. O sea, el mundo no está a la deriva, la historia no está ahí transcurriendo en abandono, sin que a nadie le importe, sin que nadie la vea. Nosotros somos criaturas de Dios. Más aún, nos dice el Señor, somos hijos. Nunca estamos solos. Por eso, en el hoy de nuestra vida, el hoy de nuestra vida, de la vida del mundo, es tiempo de salvación, es tiempo de gracia. Ahora, ese presente, ese hoy, es importante también entender que no es algo que nosotros conquistamos con nuestra fuerza. O sea, nosotros no nos hemos dado, no hemos construido la realidad. La Tierra está antes que nosotros, quiero decir. El mundo que habitamos, en el que vivimos, es una realidad previa a nuestra vida. El planeta es previo, la galaxia es previa. Toda la realidad es algo que nosotros encontramos. Este punto es clave. Por supuesto que cada uno desde su vida va logrando cosas, va construyendo, va proyectando, va levantando una existencia, ¿no es cierto? Sí, es verdad. Pero que esto no nos signifique olvidar que fundamentalmente la realidad es un don. Las circunstancias, y aquí entra la pandemia, y aquí entra la crisis, aquí entra la destrucción de la economía, la ruina, la angustia, la posibilidad de que algo grave nos pase, algo que no podemos justamente controlar, que no somos capaces de manejar con nuestros recursos, pues es importante que nos demos cuenta que la vida, es decir, las circunstancias que tenemos, la situación, nuestro contexto, allí donde transcurre ese hoy, pues es algo que se nos da. Es algo dado, quiero decir. ¿Ya? Y bueno, en ese sentido es importante una segunda cosa, que no lo absoluticemos. O sea, una cuestión fundamental en la sabiduría bíblica, es que pues todo pasa, menos una cosa. Todo es transitorio, menos uno, Dios. Y en esa línea, pues lo que esté pasando, lo que esté ocurriendo hoy, no será siempre. No hagamos del presente un absoluto, agobiándonos y ahogándonos en este absoluto que como que si nos traga, ¿verdad? Como si nos hundimos en él y no hay salida. No. El hoy, el tiempo, el espacio, lo que sucede ahora,
en nuestra vida es algo relativo, no es un absoluto. Y entonces es un momento, pasará. Y pasará como la providencia disponga que pase. Haremos esfuerzos, tomaremos decisiones, iremos a la izquierda o a la derecha, adelante o atrás, en fin. Viviremos. Pero en definitiva, la providencia es la que cuenta como elemento fundamental de la realidad. Y en esa línea querría decir ahora, con fuerza, Cristo es el primer elemento, es la primera realidad dentro de la realidad. Como para una criatura pequeñita, un bebé, que abre los ojos después de su siesta o temprano en la mañana, cuando lo primero que ve son pues los ojos de su padre, de su madre, la sonrisa de quienes le aman, es a esa realidad a la que está despertando. Es esa mirada, es esa presencia, el elemento fundamental de todo lo que tiene delante. Pues nosotros también. Nos ha dicho el Señor, y debemos comprobar en nuestra experiencia de fe que así es. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. No los dejaré solos. No estamos solos. Cristo está presente. Es la primera realidad dentro de la realidad. Entonces, puede ser que todo esté mal. Puede ser que tengamos todo en contra. Puede ser que no estemos en capacidad de ver nada, pero que en la fe a Él sí lo podamos ver, que en la fe a Él sí lo podamos distinguir. Esto es fundamental. Porque ninguna circunstancia, ninguna situación concreta por la que podamos pasar va a quitar, va a eliminar esta previa y fundamental, esta previa y decisiva, Él. Este es el punto. ¿Habrá algo capaz de separarnos del amor de Cristo? Se pregunta San Pablo en el desarrollo del texto, ¿verdad?, de su carta a los romanos. ¿Habrá algo capaz de separarnos del amor de Cristo? No. Ninguna circunstancia es capaz de separarnos de Él. Vamos justamente a procurar mirar este texto con un poquito de atención. El capítulo 8 de la carta a los romanos justamente es un capítulo en el que de una manera muy fuerte el autor, San Pablo, pues nos ayuda a situar nuestra vida justamente como siempre en las manos de Dios. El cristiano vive en Dios. El creyente vive en Dios, in Deum, en Cristo, en Dios. No estamos como una especie de motita de polvo, no estamos como una especie de realidad suspendida, ¿verdad?, en la nada. Estamos en las manos de Dios, vivimos en el amor de Dios. Realmente, pues esto es verdad. Vamos en ese sentido a ver, voy a ubicar el punto que quiero mirar con ustedes. Aquí está al final del capítulo. Vale la pena mirar un poco los versículos anteriores, ¿sí? Justamente dice, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Versículo 31 del capítulo 8 de la carta a los romanos. Y San Pablo hace esta estremecedora consideración. Se refiere a Dios Padre ahorita. El que no perdonó a su propio Hijo, sino que lo entregó
por todos nosotros. El que entregó a su Hijo a la muerte para la vida de quienes aún no éramos suyos, para hacernos suyos, por amor a nosotros, el que hizo esto. ¿Cómo no será para nosotros el Dios que nos salva, el Dios presente, el Dios que hará todo por sus pequeños? Así, ¿quién presentará acusación contra los elegidos de Dios? Terminará diciendo, ¿quién contra nosotros? ¿Qué contra nosotros? Nada. Si Dios está con nosotros, ¿qué otra realidad mayor puede haber capaz de actuar separándonos de su amor, quitándonos de sus manos? ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? Versículo 35. ¿Nos apartará del amor de Cristo la tribulación, el sufrimiento, o la angustia, o la persecución, o el hambre, la desnudez, el peligro, la espada? En todas estas cosas vencemos con creces, vencemos largamente gracias a aquel que nos amó. Miren, vencemos, o sea, no es que el hambre, la enfermedad, la pobreza, la aflicción, la violencia que podamos sufrir, no son ellas las que van a vencer. No. Vencemos en estas cosas y sobre estas cosas gracias a aquel que nos amó. Este es el punto. Y vencemos, claro, con la misma victoria de Cristo. Esto es, en fin, un punto del que pueden salir una serie, por supuesto, muchísimas consideraciones. Pero aquí yo no quisiera desviarme del punto al que quería mirar con ustedes. Que la primera realidad, el primer factor de bien para nuestra vida es Cristo, es el amor de Dios, y es superior, es siempre más grande que cualquier circunstancia, que cualquier situación concreta. Ni la muerte significará para nosotros la destrucción, la aniquilación. Venceremos por la victoria del que ha resucitado para darnos justamente vida eterna, su vida. Entonces, siempre estamos en sus manos, siempre estamos en su providencia. Esto es lo fundamental. Pero uno puede decir, sin embargo, ¿acaso no es verdad también que podemos separarnos de Dios? Bueno, claro que sí. Pero ¿qué es lo que nos puede separar de Dios? ¿Las circunstancias? ¿Los problemas? ¿Lo que podamos sufrir? No. Eso no nos separa del amor de Dios. Lo que nos puede sacar del amor de Dios es nuestra libertad cuando pecamos gravemente. Es decir, eres tú misma, eres tú mismo, soy yo mismo el que puede separar esa persona que somos del amor de Dios, cortando la comunión, separándonos de Él. Pero nuestro pecado es ese punto en el que nuestra libertad se determina por la separación, por la ruptura. Y desde aquí, digamos, de una manera un poco secundaria, ¿verdad? Como derivada,
pues cuando entonces desde la realidad del pecado, pues nos vamos alejando de Dios, nos olvidamos de Dios, nos volvemos personas inconscientes, no conscientes de Él, no despiertos y vivos en su presencia, sino dormidos, separados, en la inconsciencia en las que nos justamente nos hunde, ¿verdad? Nos precipita una situación de pecado. Me olvido de Dios. Se me hace lejano. Entonces me siento solo. Entonces, las circunstancias no nos separan de Dios. Él es la primera realidad en la realidad, su amor actual, vivo, providente, que nos salva, que nos rescata, que lucha por nosotros, que está a nuestro lado, en la situación concreta que justamente su providencia nos concede vivir. Este es el punto. Entonces, hoy, su amor es un don ofrecido a cada uno, en la circunstancia de hoy, como gracia para poder vivir este momento concreto de hoy. Esta es la cuestión. La relevancia total del hoy, como justamente el ámbito en el que su gracia se nos da, su amor se nos ofrece. De manera que de ese modo vemos que su amor no es algo abstracto, no es una idea, no estamos hablando de un pensamiento motivador. Es una realidad. Y ese amor es a nosotros. No es al mundo en abstracto. No es al planeta Tierra en abstracto. No es a la ciudad de Lima en abstracto. Es a esa persona concreta, a esas personas concretas que somos cada uno de nosotros. Su amor como un don dado hoy, en esta realidad, circunstancia que su providencia nos otorga vivir. ¿Ya? Y en esa línea, a Dios, precisamente porque es Dios, la realidad no se le escapa. Él no se ve sobrepasado por las circunstancias, por la rapidez de los acontecimientos, por la complejidad de los factores en la realidad. Dios está en el control. Esto es fundamental entenderlo. Y en esa línea, todo lo que sucede, es algo que Dios o quiere o permite. Sabemos que Dios, que es amor, que es misterio de amor infinito, que es nuestro Padre, que es nuestro Redentor, que es la vida que da vida a nuestra vida. Sabemos que de Él no nos viene el mal. Él no hace el mal. Él no es causa del mal. Pero también sabemos por experiencia que lo permite. Pero si lo permite, está con nosotros en las circunstancias para estar no solo con los suyos, sino en los suyos. Dios quiere ser el Dios con nosotros, más aún, en nosotros, para ayudarnos a vivir eso concreto que estamos viviendo. De manera que si algo malo nos llegara a suceder, sabemos que no es que se le escapó. Todo lo que sucede, o es querido o permitido por Él. Si no, no sucedería. Así que, sí pues,
Él está permitiendo este momento duro. Él está permitiendo, o Él permite el mal que puede estarnos sucediendo ahora. Pero está ahí en eso que sucede. Nos sale al encuentro en esa circunstancia que nos está dando para vivir. Con ese deseo de ser el Dios con nosotros, que no estemos solos. Más aún, insistí hace unos segundos, hace un ratito, en nosotros, compartiéndonos su vida eterna. De manera que esa vida suya sea en nuestro ánimo, en nuestro corazón, en nuestro interior, sea fuerza, sea consuelo, sea sabiduría, sea paz, sea amor que nos sostiene, salvación que nos rescata en la situación concreta. Por eso, en la experiencia cristiana, el sufrimiento, y es una manera de volver a esta parte del capítulo 8 de la Carta a los Romanos, el sufrimiento no es una realidad en la que nos vemos separados de Dios, al contrario, está más con nosotros que nunca. Quiere estar más con nosotros como Salvador que nunca. Pero hemos de descubrirle y abandonarnos a ese amor, dejarnos abrazar y abrazar esa presencia suya que no nos deja, mucho menos cuando más lo necesitamos. Y entonces poder saber por experiencia, por lo que vivimos, que Él salva nuestra vida. Esto es fundamental. Nos salva de la desesperación, nos salva de la amargura, nos salva de la locura, nos salva de la confusión, nos salva de la soledad. De un modo misterioso pero real, es el Dios con nosotros, Salvador, Señor de nuestra vida. Cuando en marzo empezó este tiempo largo de excepcionalidad, recuerdan, me parece que fue el 27 de marzo, recordaremos todos esa tremenda oración, ¿verdad? Ese tremendo momento de oración en la que el Papa, llevándonos en su corazón a todos, no solo a los cristianos, a toda la humanidad, se ponía frente al Señor en la imagen del crucifijo y luego lo tomaba, ¿verdad?, en sus manos como forma consagrada en la custodia, como realidad de salvación y de bendición para el mundo en este momento oscuro, en este momento de dolor, de dificultad tan particular. Recordemos cómo justamente en su oración, con su oración, nos llevaba a poner esa vida nuestra frágil en el amor de Cristo, en las manos de Dios. Si mal no recuerdo, eran los días previos a Semana Santa. Y justamente recordaremos esa Semana Santa tan particular, completamente distinta a todas las Semanas Santas que hemos vivido. Pues bien, cuando poco después, en la Semana Santa, tuvimos la oportunidad de ver con los ojos de la fe al Hijo único del Padre Celestial, entregado a la muerte por nosotros, por nuestra salvación. Y tuvimos también la oportunidad de ver con los ojos de la fe a la Madre Virgen, al pie de la cruz, compartiendo la pasión y la muerte de su Hijo, y la pudimos contemplar sostenida por el Dios que la llena plenamente, a ella, a la llena de gracia, a la llena de Dios, la pudimos ver allí sostenida, viviendo ese momento de pasión.
hermanos, ahí podemos ver siempre que no estamos solos, que Él está como presencia viva que sostiene, que vence cualquier circunstancia adversa. Hoy es tiempo de gracia, hoy es tiempo de salvación, decíamos al comienzo de esta reflexión. Sí, pues hoy, en esa pasión del mundo, en esa pasión por la que están pasando tantas familias. Entonces, si esto es así, lo absolutamente necesario es buscar el reino de Dios y su justicia. Buscar al Rey vencedor del pecado, del mal y de la muerte, que está presente en las circunstancias, que no está ausente, y reconocerle para abrazar justamente esa compañía suya, apegándonos a Él, para ayudarnos, para justamente también dejarnos ayudar por la Madre, para que como ella le llevemos dentro, llenando nuestro corazón que sufre, que puede pasar por angustia, que puede pasar por dolor, que puede pasar por una serie de dificultades, pero que no está solo, y entonces caminar sostenidos por su gracia, en lo que nos toque vivir. Por eso el cristiano, desde esta realidad fundamental que estoy describiendo, no tiene miedo a la vida. Por más que la vida pueda venir a nosotros con características amenazadoras, con elementos gravemente inquietantes, no sucumbimos al miedo. Si es que estamos en ella, en la vida, desde esta realidad que nos sostiene, la fe. Reconocerlo, abrazarlo, tenerle, vivir en Dios. De esto se trata. Dicho esto, voy ahora, como digamos punto de llegada de toda esta reflexión, a destacar dos elementos que el Papa Francisco nos ha estado ayudando a revalorar en este tiempo extraño en el que no nos es posible participar todavía de la celebración de los sacramentos. Sabemos que los sacramentos se celebran, los sacerdotes celebran la misa. La realidad de Cristo vivo también en esta dimensión sacramental, pues no ha cesado, por supuesto. Pero claro, estamos lejos de la comunión, estamos en esta situación tan insólita que todavía dura. Pues bien, el Papa nos ha querido ayudar en todo este tiempo a revalorar pues dos cuestiones, dos elementos que justamente tenemos la oportunidad de vivir de un modo renovado en esta situación concreta en la que estamos, por la que estamos atravesando. Primero, pues, evidentemente, desde la oración, menciono este punto, desde la oración, porque si es preciso orar siempre, de manera especial es preciso orar en momento de necesidad. Desde la oración, la palabra. Ir al encuentro de la palabra de Dios, dejar que la palabra de Dios en su palabra, llegue a nosotros, ilumine nuestra vida, nutra nuestro corazón. Revalorar entonces la realidad de la palabra de Dios por escrito. La palabra de Dios escrita, que es la Sagrada Escritura, la Biblia. Para poderla con ese corazón, con sed, con hambre de Dios, con anhelo de Dios, de la gracia de Dios, de los dones de Dios, para que con ese corazón que se abre, poderla leer,
despacio, meditadamente, orando con esos textos, orando con esas palabras bíblicas, orando con esas frases, con esos elementos que descubrimos en ella, orando, pidiendo luz de Dios, pidiendo la presencia de Dios, dejándonos tocar por Cristo, que en esos textos nos habla. En esos textos se dirige al corazón y llega al corazón del creyente hoy. Y que podamos así, pues, redescubrir que la vida cristiana es un continuo diálogo con Dios. Unir una y otra vez hacia Él, que también una y otra vez viene a nosotros, en un diálogo que nunca quiere interrumpir. Y que de un modo especial ese diálogo suceda en ese momento, en esa oración, en ese ir con el corazón abierto a la Escritura. El otro elemento que el Papa nos ayuda también mucho nos anima de una manera fuerte a revalorizar, a vivir, es pues el que somos iglesia doméstica, o sea, somos en casa, somos con quienes vivimos, con quienes amamos, con quienes estamos, somos pues una iglesia, verdaderamente iglesia doméstica. La familia es iglesia. Orar juntos, compartir la fe en el hogar, que cada casa sea de Jesús, porque los que la habitan seamos de Jesús. Y entonces, donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, ¿recuerdan? Ahí estaré yo en medio de ellos. Descubriendo que en verdad no estamos solos. Es fundamental este punto. Sin duda, este tiempo tan particular que nos está tocando vivir, que nos pone delante como circunstancia para la existencia, la providencia, pues, y en el que no nos deja, en el que Él está como la primera realidad presente, en medio de todo, pues este tiempo será también para que descubramos que no somos creyentes, que vivimos cada uno, pues, ¿no es cierto?, cada uno en su cajoncito, cada uno en su pequeño mundo personal, separados, desvinculados de los demás. No, sino siempre con hermanos en camino, en búsqueda de Dios, en apertura a la presencia de Dios, en una necesidad de Dios que compartimos. Entonces, con tu madre, con tu hijo, con tu esposa, con tu esposo, con tu niño, con tu abuelito, con esa persona concreta que está al lado, ir hacia Dios y vivir la fe como iglesia doméstica, aprender a orar juntos, acompañarnos, y desde esa compañía creyente, entonces acompañarnos de un modo mucho más fuerte, mucho más verdadero, digamos, justamente como compañía. No es algo formal, no es algo exterior, algo superficial, sino algo intenso y verdadero. Acompañarnos es ser uno con esos prójimos tan particulares que nos regala la providencia, los nuestros en casa. Entonces, poder crecer en esa unión, en esa vida de comunión, en la que crece el amor al Señor y crece el amor también de unos con otros, de unos por otros. Y así, pues, experimentándonos unidos y conectados a toda la familia humana. Y dentro de la gran familia humana, a esa gran familia que es la de los hijos de Dios en la iglesia. La gran familia de la iglesia. Queridos hermanos,
el hoy, el vivir la fe hoy y el descubrir entonces que es posible la vida hoy por Cristo, que salva esa vida, haciéndose presente en las circunstancias para unirnos más a Él y ayudarnos a vivir la comunión con los demás y con Él. Y que en esa línea este no sea un tiempo perdido, este no sea un tiempo pues para olvidar como algo que pasa, como una pesadilla nocturna, sino que al contrario, es lo que es, o sea, es la vida tal cual se nos concede vivir ahora y que la vivimos sin miedo, la vivimos venciendo sobre el miedo que pueda haber por el amor de aquel que nos conforta porque está presente. Que el Señor nos bendiga a todos y de manera especial acompañe nuestro camino, especialmente el de los más necesitados de la gracia de Dios. Vamos al final de esta reflexión a elevar un Ave María a Dios por los vivos y por los difuntos, por los que ya pues han dejado esta vida, en particular teniendo en la memoria, teniendo presente al Padre Manuel Álvarez, que ha fallecido recién, como sabemos, y por quien pedimos, por quien hemos de pedir, como se pide por un amigo, por alguien que ha sido importante en la vida. Vamos a rezar este Ave María juntos como hijos, pidiendo por todos los difuntos de manera especial y el Padre Manuel en particular. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Muchas gracias. Hasta cualquier momento. El Señor los bendiga y los guarde siempre.